Segunda sección del sistema de los principios del entendimiento puro. Del principio supremo de todos los juicios sintéticos. La explicación de la posibilidad de los juicios sintéticos es un problema de que no tiene que ocuparse para nada la lógica general, ni siquiera conocer su nombre. Pero en una lógica trascendental es el asunto más importante de todos y aún el único, si se habla de la posibilidad de juicios sintéticos a priori, como asimismo de las condiciones y extensión de su validez. Pues una vez terminado ese asunto puede la lógica trascendental satisfacer perfectamente su propósito, a saber, determinar la extensión y los límites del entendimiento puro. En el juicio analítico permanezco dentro del concepto dado, para decidir algo sobre él. Es afirmativo. Pues entonces atribuyo a ese concepto solo aquello que era ya pensado en él. Es negativo. Entonces excluyo de él solamente su contrario. Pero en el juicio sintético debo salir del concepto dado para considerar, en relación con este, algo totalmente distinto de lo en él pensado, relación que no es nunca ni de identidad ni de contradicción y por la cual no puede conocerse en el juicio mismo ni la verdad ni el error. Concedido, pues, que se deba salir de un concepto dado para compararlo sintéticamente con otro, queda un tercer requisito, en el cual solamente puede originarse la síntesis de ambos conceptos. ¿Y qué es este tercer requisito sino el medium de todos los juicios sintéticos? Solo hay un conjunto, en el cual están contenidas todas nuestras representaciones, es a saber, el sentido interno y la forma del mismo a priori, el tiempo. La síntesis de las representaciones descansa en la imaginación, pero la unidad sintética de las mismas, que se requiere para el juicio, descansa en la unidad de la percepción. Aquí habrá pues que buscar la posibilidad de los juicios sintéticos y, como las tres contienen las fuentes de las representaciones a priori, también habrá que buscar aquí la posibilidad de los juicios sintéticos puros y aún serán estos necesarios por esos fundamentos, si ha de llevarse a cabo, un conocimiento de objetos que descanse solamente en la síntesis de las representaciones. Si un conocimiento ha de tener realidad objetiva, es decir, referirse a un objeto y poner en el mismo significación y sentido, debe el objeto poder ser dado de alguna manera. Sin eso, son los conceptos vanos y aunque en realidad hemos pensado, nada hemos conocido por ese pensamiento, no hemos hecho sino jugar con representaciones. Darse un objeto, si ello no ha de entenderse solo mediatamente, sino como exponerlo inmediatamente en la intuición, no es otra cosa que referir su representación a la experiencia, real o al menos posible. El espacio y el tiempo mismos, tan puros de todo lo empírico como son estos conceptos, y tan cierto como es que son representados enteramente a priori en el espíritu, carecerían de validez objetiva, de sentido y significación si no se mostrara su uso necesario en los objetos de la experiencia, es más, su representación es un simple esquema que se refiere siempre a la imaginación reproductiva, que evoca los objetos de la experiencia, sin los cuales carecerían de significación, y así ocurre con todos los conceptos sin distinción. La posibilidad de la experiencia es pues lo que da a todos nuestros conocimientos a priori realidad objetiva. Ahora bien, la experiencia descansa en la unidad sintética de los fenómenos, es decir, en una síntesis según conceptos del objeto de los fenómenos en general, sin la cual la experiencia no sería siquiera conocimiento, sino una rapsodia de percepciones, incapaces de juntarse en una contextura según reglas de una conciencia, posible, continuamente enlazada y, por tanto, en la unidad trascendental y necesaria de la percepción. La experiencia tiene, pues, como fundamento, principios de su forma a priori, a saber, reglas universales de la unidad, en la síntesis de los fenómenos, cuya objetiva realidad como condiciones necesarias puede siempre mostrarse en la experiencia y aun en su posibilidad. Fuera de esa referencia, empero, son enteramente imposibles, las proposiciones sintéticas a priori, porque no tienen el tercer requisito, a saber, un objeto en el cual la unidad sintética de sus conceptos, pueda mostrar realidad objetiva. Por eso, aunque conocemos del espacio en general o de las figuras que la imaginación productiva dibuja en él, muchas cosas a priori en juicios sintéticos, de suerte que realmente no necesitamos para ello experiencia alguna, este conocimiento no sería nada, sería ocuparse con una mera fantasía, si el espacio no hubiera de considerarse como la condición de los fenómenos que constituyen la materia de la experiencia externa, por eso esos juicios sintéticos puros se refieren, aunque solo mediatamente, a la experiencia posible o más bien a la posibilidad misma de la experiencia y solo en ello fundamentan la validez objetiva de su síntesis.
Ya que la experiencia, pues, como síntesis empírica es en su posibilidad la única especie de conocimiento que da realidad a toda otra síntesis, tiene ésta también, como conocimiento a priori, verdad, coincidencia con el objeto, solo porque no encierra más que lo necesario para la unidad sintética de la experiencia en general. El principio supremo de todos los juicios sintéticos es, pues, todo objeto está bajo las condiciones necesarias de la unidad sintética de lo múltiple de la intuición en una experiencia posible. De esa manera, los juicios sintéticos a priori son posibles cuando las condiciones formales de la intuición a priori, la síntesis de la imaginación y la necesaria unidad de la misma, en una percepción trascendental, son referidas por nosotros a un conocimiento de experiencia posible en general y decimos, las condiciones de la posibilidad de la experiencia en general son al mismo tiempo condiciones de la posibilidad de los objetos de la experiencia y tienen por ello validez objetiva en un juicio sintético a priori. Tercera sección del sistema de los principios del entendimiento puro. Representación sistemática de todos los principios sintéticos del mismo. Que en general existan principios, es cosa que debemos atribuir exclusivamente al entendimiento puro, el cual no es sólo la facultad de las reglas, con respecto a lo que acontece, sino aún la fuente misma de los principios, según la cual todo, cuanto pueda presentársenos como objeto, se halla necesariamente bajo reglas, porque sin éstas nunca podría sobrevenir a los fenómenos conocimiento alguno de un objeto correspondiente. Las mismas leyes naturales, si se consideran como principios del uso empírico del entendimiento, llevan consigo al mismo tiempo una expresión de necesidad, por lo tanto la sospecha al menos de que han sido determinadas por fundamentos valederos a priori y antes de toda experiencia. Pero sin distinción hállanse todas las leyes de la naturaleza bajo superiores principios del entendimiento, ya que se limitan a aplicar estos a determinados casos del fenómeno. Estos principios solos dan pues el concepto, que contiene la condición y como el exponente para una regla en general, la experiencia empero da el caso que se halla bajo la regla. Propiamente no puede haber peligro de que se tomen los principios meramente empíricos. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.